Dios les bendiga a todos. Esta es la pastora Priscila Torres de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, localizada en el sector Emajagua, en el pueblo de Maunabo, Puerto Rico. Gracias te damos por estar unido a nosotros para celebrar este culto virtual a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito a la oración de inicio. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu cuidado y tu amor. Queremos adorar y glorificar tu nombre, dedicarte este tiempo, Señor, para estar en comunión contigo. Ahora, Padre Celestial, tú eres el que suple toda necesidad. Te pido, Dios, que mires a cada uno de los hermanos y amigos que se han unido a este momento, que seas tú supliendo toda necesidad, Dios mío, y contestando las peticiones de su corazón en tu voluntad. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te invito a que adoremos al Señor con un cántico. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Damos gracias por el amor de Cristo hacia nosotros, que se entregó en la cruz del Calvario para que pudiésemos ser hijos verdaderamente de Dios, lavados por su sangre, donde nuestros pecados han sido perdonados y tenemos oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Ahora te invito a que busques tu Biblia y vamos a estar considerando en el libro de Hechos, el capítulo 4,
versículos 19 al 22. Hechos capítulo 4, versículos 19 al 22. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a estar reflexionando bajo el tema: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, iglesia, dejar de decir lo que hemos visto y oído. El mensaje cristiano no es cualquier mensaje, es un mensaje de palabras y también de hechos. Se trata de lo que hemos visto y oído acerca del poder en el nombre de Jesús. A través de la programación del mensaje evangelístico se comparten los hechos de la vida de Jesús de Nazaret, el significado de su mensaje y su trascendencia en nuestras vidas. Ya han pasado 20 siglos y la voz de este mensaje no ha podido ni ser acallada ni tampoco ignorada. Puede resultarte extraño que hoy tengamos que estar tratando este tema de cuál debe ser el mensaje de la iglesia cristiana. Esto resulta muy necesario, dado que algunos han tratado de tergiversar el mensaje del evangelio que transforma vidas y lleva también a otros a glorificar a Dios por lo que ha hecho en y a través de su Hijo Jesucristo en nosotros. Hoy hay muchos falsos maestros y autoproclamados Cristo que han distorsionado y hasta negado la suficiencia y poder del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y el poder de su sangre para perdonar pecados. Estamos viviendo en un mundo lleno de confusión, donde la sociedad le llama bueno a lo malo, donde los ministros del Evangelio de Cristo, que señalan desde sus púlpitos acciones contrarias a la ley de Dios y las señalan como pecado ante los ojos de Dios, son considerados por algunos como personas con mensajes prejuiciados, ejemplos de fanatismo, ignorancia o fundamentalismo. Por tal motivo, hoy hay que decidirse a tomar una postura en lo que nos concierne con relación a las verdades del Evangelio como parte que somos de la Iglesia de Cristo. Tenemos que conocer cuáles son las verdades que debemos proclamar como mensaje de Cristo al mundo. ¿Cuál debe de ser el mensaje de la Iglesia? Te podrás estar preguntando. Nosotros sabemos o hemos aprendido que la respuesta a dicha pregunta no está fuera de la Biblia. Hoy nos encontramos nuevamente ante el reto de buscar y redescubrir qué hizo la iglesia del pasado, que la llevó a ser una iglesia que proclamó el mensaje con denuedo. Tenemos la historia que se encuentra en el libro de Hechos, de que la iglesia comenzó proclamando el evangelio desde el día de Pentecostés, cuando fueron allí investidos con el poder del Espíritu Santo. Allí se mostró un Pedro decidido a proclamar el mensaje de Jesús, el que fue crucificado y resucitó al tercer día de muerto. Se dice acerca de las religiones falsas
así como de las filosofías, que éstas surgen de una manera distinta al cristianismo. Las religiones falsas surgen cuando una persona o un determinado grupo meditan sobre una supuesta verdad o verdades, luego desarrollan unas ideas y teorías que denominan una nueva verdad o verdades. Luego de desarrolladas estas ideas y teorías, pueden escribir un libro donde otras personas los leen y se adhieren a estas supuestas verdades, dando paso así a una nueva religión o forma filosófica de ver la vida. Sin embargo, tenemos que el mensaje de Cristo no surgió así ni sucede así. El cristianismo no es una teoría desarrollada y mejorada con el tiempo, ni es simplemente una serie de enseñanzas compiladas en un libro. El cristianismo es la proclamación del evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo. Este se basa enteramente en hechos registrados en la Biblia, donde se nos relata la obra directa de Dios en algunos hombres y cuál ha sido la intervención divina a través de toda la historia de la humanidad. La Biblia o palabra de Dios o sagradas escrituras exponen la verdad de un Dios que está presente en el desarrollo de dicha historia en diversas formas. Tenemos que algunos se acercan al cristianismo mediante solo las enseñanzas, pero hay otros más que además de las enseñanzas observan las evidencias de una nueva vida en las personas. Al no tener ellos una explicación propia, se preguntan, ¿qué le sucedió a esta persona? ¿Por qué ahora su conducta es diferente? Las respuestas que reciben de esto es que ahora sirven a Jesucristo y no temen hablar de sus experiencias de conocerle y recibir salvación en Él. Los que han visto y oído es lo que proclaman en el nombre de Jesús. Los textos que hoy tomamos en consideración como base para esta reflexión nos dan un ejemplo del poder salvador y sanador que hay en el nombre de Jesús. Este es el capítulo 3 de Hechos y los versículos del 1 al 11 nos relatan la curación de un cojo de nacimiento que era llevado cada día por más de 40 años a pedir limosna a la puerta del templo llamado La Hermosa. Un día, cuando Pedro y Juan descendieron al templo para orar, ellos pasaron frente al hombre con necesidad y le escucharon pedirles unas limosnas. Estos no tenían dinero para dar al mendigo. Sin embargo, reconocieron que sí poseían algo que podían compartirle. Esto era un mensaje de esperanza que cambiaría la vida de aquel hombre. Lo primero que los apóstoles buscaron del cojo fue ganar su atención diciéndole, míranos. Cuando Pedro le vio atento, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante el cojo fue sanado. Aquí vemos a Pedro y a Juan, dos hombres que fueron capaces de verse a sí mismos como instrumentos de bendición a otro en las manos de Dios. Tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿cómo nos percibimos al ser cristianos? ¿Nos consideramos creyentes poseedores de una comunión con Dios y un poderoso mensaje para dar a otros? Puede que los afanes del diario vivir te estén llevando a ser un simple seguidor de Jesús sin deseos de decir lo que hemos visto y oído. Tal vez no tengas medios materiales para compartir a otros. Sin embargo, recuerda, somos ricos espiritualmente. Piensa por un momento que tienes dentro de ti una fe en Cristo para compartir y usar en favor de tu prójimo. A causa de este milagro que Pedro y Juan hicieron en el nombre de Jesús,
fueron arrestados y llevados ante las autoridades religiosas de aquel tiempo. Estos religiosos les prohibieron hablar acerca del Jesús crucificado y resucitado de entre los muertos al tercer día. Las autoridades les intimidaron para que de ninguna manera se hablase más ni se enseñase en el nombre de Jesús entre el pueblo. Ante dicha prohibición, los apóstoles les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aunque estos tenían amenaza de las autoridades, ellos decidieron seguir con su proclamación acerca de Jesús. El mantenimiento de esta proclamación con valentía nació de la convicción de que era necesario obedecer al llamado de id y predicad este evangelio. Los apóstoles estuvieron en oración pidiendo a Dios que les siguiera dando audacia para mantener la postura de dar el mensaje del evangelio antes que obedecer lo que las autoridades religiosas le habían pedido. ¿Qué motivaba su actitud y su acción? La convicción, que es aquello que uno cree y generalmente está dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias. Los primeros discípulos enseñaban que habían visto al Jesús muerto en la cruz y luego le habían visto resucitado. Estos fueron hombres llenos de miedo cuando las autoridades confabularon para dar muerte a Jesús. Sin embargo, ahora, llenos del Espíritu Santo, eran hombres llenos de valor, dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. ¡Aleluya! Qué hermoso es cuando Dios se glorifica en nuestra vida o en la de otro, y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese fue el caso del hombre que había sido sanado, quien junto a los apóstoles no dejaba de decirle a otros lo que había recibido de parte de Dios. Cuando actuamos diciendo a otros las maravillas que Dios ha hecho, somos entonces lo que Jesús declaró acerca de sus seguidores, que estos serían luz en el mundo y sal en la tierra. El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia, a través de diversos ejemplos, nos habla acerca de la multiforme gracia de Dios. No podemos limitar a Dios en su forma de actuar, ni cómo hace llegar su verdad o mensaje a los hombres. Solo sabemos que hay un solo mensaje y una sola gran verdad, que es Jesús, el Cristo resucitado. Esta es la verdad y mensaje que no puede ser cambiado ni debe de ser ignorado. Pedro y Juan habían creído, visto y oído a Jesús hacer milagros. Estos se atrevieron a creer y proclamar la palabra como Jesús les había dicho y enseñado, lo cual dio como resultado la obediencia y la sanidad física y espiritual. Quienes escucharon el poderoso mensaje de los labios de Pedro y Juan fueron testigos de un genuino milagro. El mensaje del Evangelio de Cristo siempre trae diversas reacciones, tanto a los que confían en dicho mensaje como a los que no creen y lo rechazan. Las autoridades eclesiásticas no aceptaron como verdadero el mensaje de los apóstoles. La palabra nos declara que el sol sale para todos, tanto para justos como para injustos. Sin embargo, el efecto de los rayos del sol no es apreciado por todos de la misma manera. También es así con el Evangelio.
el cual es para todos, pero no todos lo aceptan y creen en él. ¿Cuáles son las verdades que debemos proclamar como mensajeros de Cristo? Que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, que Él es el único medio por el cual se puede obtener salvación del alma. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesús. El que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El ser cristiano o creyentes no es algo que agregamos a nuestra vida como se agrega una prenda o accesorio. No es un complemento o un mejor estado de vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, donde al recibir a Cristo, la persona tiene una nueva oportunidad de vida. Hay un nuevo ofrecimiento de parte del cielo para esa vida al recibir a Cristo como su Salvador personal. Hay una transformación donde se deja un viejo estilo de vida y se recibe un nuevo estilo de vida en Cristo, donde hay una disposición para hacer las cosas de acuerdo a los mandamientos y preceptos de Dios. Hay gozo y paz en el alma que acepta a Cristo, y esto lo impulsa a proclamar cuán grandes cosas ha hecho Dios, porque no puede esta persona dejar de decir lo que ha visto y oído de la palabra del Señor. Esto es una realidad que todo creyente en Cristo puede experimentar, el deseo de compartir con otros las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo que nos llena, nos capacita y nos da el valor para proclamar las buenas nuevas de salvación, porque no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído. Dios te bendiga. Aleluya. Te invito a esta oración final. Señor, hemos traído esta reflexión de tu palabra a nuestros hermanos y amigos. Te pedimos que la misma llegue a su corazón y a su mente y les lleve a tener una posición con respecto al mensaje de las buenas nuevas de salvación. Que estemos dispuestos a compartir con otros este mensaje que salva, que sana, que levanta al caído, que da esperanza a aquel que se halla en desesperanza. Tú eres el Dios de toda esperanza. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú ministrando a cada vida el valor que se necesita para poder enfrentar cualquier situación negativa que quiera impedir que proclamemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es nuestro Cristo, el cual nos ama desde antes de la fundación del mundo. Así lo creemos y así lo proclamamos. Él es el único medio de salvación provisto por ti, mi Dios. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por tu atención. Recibe un fuerte abrazo de esta pastora y sigamos hacia adelante proclamando que Jesucristo es el Señor.